Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar desarrollando entonces tema relativo al amparo indirecto y las diversas causales para promover este mecanismo de control constitucional y de la convencionalidad en términos de lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo. Y en ese orden de ideas, durante el presente video estaríamos analizando al amparo indirecto contra omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal o por suspensión del procedimiento cuando no se encuentre satisfecha la reparación del daño, es decir, el amparo indirecto contra omisiones del Ministerio Público. Eh, Dentro del procedimiento de corte penal acusatorio y oral, tenemos lo que se conoce como la etapa de investigación, en la que el Ministerio Público, como rector de su fase inicial, debe reunir todos los elementos necesarios para la formulación de la imputación, así como para permitir al imputado preparar su defensa, por lo que en la etapa de investigación inicial, o también como se le conoce doctrinalmente como preliminar, se incluyen todos los actos que debe realizar desde la preparación de la denuncia o querella o sus requisitos equivalentes, o en su caso la detención bajo las hipótesis de flagrancia o caso urgente, hasta que solicita la celebración de la audiencia inicial para formular la imputación, por lo que el imputado, su defensa, así como la víctima o ofendido, podrán solicitar al agente del Ministerio Público que éste realice todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, las omisiones del Ministerio Público, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son impugnables ante el juez de control, quien desde luego deberá citar a las partes para resolver en definitiva, por lo que previo a la interposición de lo que es el amparo indirecto, pues deberá agotarse el recurso innominado previsto en el dispositivo legal de referencia, y al efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia con número de registro 2017-640, correspondiente a la 10ª época y proveniente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro el siguiente: sistema penal acusatorio contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual debe agotarse en cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Luego entonces de la tesis de jurisprudencia de referencia, se desprende entonces que el quejoso agraviado impetrante se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad y promover el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales antes de acudir al amparo indirecto. Ahora bien, robustece lo anterior también la tesis de jurisprudencia con número de registro 2021-659, correspondiente a la 10ª época y proveniente del Pleno en materia penal del primer circuito, que lleva por rubro el siguiente: no ejercicio de la acción penal en el sistema acusatorio contra la resolución que lo determina, debe agotarse previamente el juicio de amparo, no ejercicio de la acción penal en el sistema acusatorio contra la resolución que lo determina, debe agotarse previamente el juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien,
De los criterios entonces antes mencionados, se desprende entonces que para la procedencia del amparo indirecto contra las determinaciones del Ministerio Público, la víctima u ofendido deberá agotar previamente el medio de impugnación previsto por el artículo 258 del multicitado Código Nacional de Procedimientos Penales en cumplimiento al principio de definitividad, dado que el dispositivo legal en comento en forma expresa dispone lo siguiente: las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación del criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima o ofendido, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima ofendida, al Ministerio Público y en su caso al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima o ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Del precepto legal antes analizado se desprende entonces que, tratándose del imputado, este no estará obligado a agotar el principio de definitividad y por ende tendrá que acudir al recurso, no tendrá que acudir al recurso innominado previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales antes de promover el juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público, pues dicho dispositivo contempla únicamente lo relativo al derecho de la víctima o ofendido para impugnar las omisiones por parte de la Fiscalía o del Ministerio Público, y al efecto resulta pertinente analizar el contenido de la tesis aislada con número de registro 2019-449 correspondiente a la 10ª época y proveniente del 9º Tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que lleva por rubro el siguiente: omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio. Al ser inaplicable para el imputado el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no le es exigible agotar el recurso innominado previsto en dicho precepto previo a la promoción del juicio de amparo indirecto. Y en términos generales, la tesis de referencia establece que el referido artículo establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de criterios de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán notificarse en este caso a la víctima o ofendido, quien podrá impugnar ante el juez de control dentro de los 10 días posteriores a que sea notificado dicha determinación. Y en esa medida es inconcluso que el recurso mencionado solamente se refiere a la víctima o ofendido del delito. Por lo tanto, de conformidad con una interpretación gramatical a contrario sensu, el numeral antes invocado es inaplicable para el imputado y por ende este no se encuentra a agotar el mencionado recurso innominado antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Ahora bien, por otra parte, cabe precisar que el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales es procedente contra cualquier omisión por parte del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio, incluso de las que no tengan como efecto paralizar la investigación, por lo que no debe limitarse
su procedencia al catálogo de omisiones previstas en forma expresa por el dispositivo legal en comento, y al efecto resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 2020-422, correspondiente a la 10ª época y proveniente del séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, que lleva por rubro el siguiente: recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede contra cualquier omisión del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio, incluso tratándose de las que no tengan como efecto paralizar la investigación. Y de esta tesis se desprende lo siguiente: que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a la tesis de jurisprudencia primera J27/2018 de la 10ª época, se determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público y que hayan ocurrido durante la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora bien, esas omisiones no deben limitarse taxativamente a las previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino a todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y en general de las partes está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues es una función a la que está obligado y a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que dicho recurso innominado permite impugnar cualquier tipo de omisión en la que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial respecto de cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido. Ahora bien, finalmente cabe comentar que en virtud de que contra la resolución que emita el juez de control dentro de la audiencia que hace referencia al multicitado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para resolver en definitiva sobre las omisiones del Ministerio Público, no procede recurso alguno, por lo que el quejoso no está obligado a agotar el principio de definitividad y por ende podrá acudir de inmediato al amparo indirecto contra dicha determinación, y al efecto resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 2021-434, correspondiente a la 10ª época y emanada del 10º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito, que lleva por rubro el siguiente: resolución emitida por el juez de control en el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En su contra es innecesario agotar medio de defensa alguno previo a promover el juicio de amparo indirecto. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el presente video relativo al amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial, y estaríamos analizando entonces en un subsecuente video lo relativo a los actos de autoridad para inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Siendo todo por el momento, se despide de ustedes su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.